Hola amigos de CIA Noticias, muy buenas tardes. Como cada semana les saluda su amiga Alejandra López desde la ciudad de Chicago y el día de hoy nos acompaña Daniel Flores desde la Ciudad de México o sus alrededores. Y Hace Juan mucho Carlos, calor, ya estoy hasta harto de este clima aquí en la Ciudad de México. pues bueno, acá no cantamos mal las rancheras porque ya tenemos más o menos unos 35 grados el día de hoy, pero mañana Ah, vamos a bajar 20, así que bueno, ay, qué por lo bien. menos un día de calorcito. Y Juan Carlos González también está con nosotros el Hola, buenas día de tardes. hoy. Pues bueno, el día de hoy seguimos con nuestra dinámica hablando de temas de cuestiones de salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo pues no muy agradable y que desgraciadamente la pandemia ha exacerbado esta situación que es el abuso y maltrato de los niños, pero bueno, eso vamos a empezar a hablar más adelante cuando haga, primero tengo que hacer la introducción y presentación de nuestra invitada, que bueno, cuando empecé a ver su hoja de vida, yo dije, híjole, creo que me voy a tardar medio programa a decir todo lo que ha hecho mi tocaya Alejandra Romo, que muchas gracias, maestra, abogada. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNITEC con una especialidad en Derecho Penal. Cuenta también con 3 maestrías en Derecho Penal, Ciencias Penales y en Juicios Orales de diferentes instituciones académicas. También catedrática, asesora legal en algunas, creo que fueron tres legislaturas en materia de salud, también una conferencista a nivel internacional en tópicos médicos legales y actualmente es directora y fundadora del Instituto Nacional de la Defensa Médica, INADEM. Pues bienvenido y muchas gracias. O sea, ¿qué has hecho? Te la has pasado estudiando toda tu vida, pues. Sí, es lo que dicen, pero pues la verdad es que es algo que me apasiona y pues bueno, la verdad es que también en muchas ocasiones pues lamentablemente te llegas hasta a proyectar, ¿no? Con este tema de la violencia infantil. Entonces, pues es para mí algo sumamente importante por mi historia de vida y porque sé que en esa infancia está la clave para tener un país en un futuro mucho mejor que el que tenemos. Y Siempre se podría decir que tenemos un buen país. Entonces, pues sí me he enfocado mucho en la materia penal porque pues, es la que me apasiona, andar en reclusorios, ministerios públicos, jueces y pelea, es lo mío. bueno, es que ahora sí que cada quien en su trinchera. Yo también soy como tú, pero yo desde acá, desde las cámaras, escribiendo, reportando, pero pues quiero dar algunos datos que realmente, híjole, estos datos, y yo creo que esto es una, como dicen, una epidemia oculta de abuso y negligencia infantil, y como lo mencioné al principio del programa, desgraciadamente con la pandemia y el encierro de tantos meses, pues esta cuestión del abuso y negligencia infantil se exacerbó, y no nada más fue una situación, me atrevo a decir, por lo menos yo puedo decir de la experiencia de acá en los Estados Unidos y pues la experiencia que reflejan las estadísticas en México, que de igual manera, y me imagino que en todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente la psique que se provocó mientras estuvimos en el encierro, si ya había un abuso, pues bueno, estar encerrado provocó lo peor, porque en muchos casos los niños y las mujeres maltratadas, el único alivio que tienen es cuando salen a trabajar, cuando van a la escuela, ¿no? Entonces, cuando esa poca ahora sí que libertad y en un momento dado que puedan estar en unas zonas seguras fuera de su casa, que debería de ser lo contrario, pues bueno, estando encerrados, esto pues se hace como pues una cárcel, ¿no? O hasta una cuestión de una cárcel de tortura. Y que bueno, los números no han cambiado tanto y es, por ejemplo, el Forbes en el 2013 decía que de cada 10 niños, 6 eran maltratados, ¿no? En la jornada anunció ahora en el 2020, también con datos de la UNICEF, que el 63% de niñas y niños sufrían de violencia infantil. Entonces, bueno, Alejandra, todos estos datos, platícanos un poquito tú qué haces como en esta Institución Nacional de la Defensa Médica y cómo es que tú combates desde tu trinchera como abogada eh, acerca de esas cuestiones de violencia infantil. Muchas gracias, Alejandra. Mira, todo empezó hace algunos años, tendría aproximadamente unos 7, 8 años más o menos. Yo llevo 22 años defendiendo profesionales de la salud y
pues ya con el Instituto Nacional de la Defensa Médica, ya 12 años, gracias a Dios, cumplimos en algunos días. Entonces, fíjate que se presentaba un fenómeno interesante en el gremio de pediatría. Un fenómeno en donde el pediatra no sabía qué hacer cuando veía un niño con datos francos de abuso, ya sea sexual o físico. Entonces, el pediatra lo que hacía es hacer una llamada, en este caso a mí, me llamaban y me decían, licenciada, es que fíjese que acaba de llegar un niño, trae un brazo fracturado, trae una herida, una quemadura, ya trae la cicatriz en la mano, trae la nariz rota, trae varias costillas rotas, trae, por ahí había hasta estallamiento de vísceras. Y me mandan la fotografía. Yo, bueno, pues al principio era una asesoría normal. Yo les decía, no pasa nada, no se preocupen, llamen al Ministerio Público, hay que dar vista. Ustedes con la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes en este país, pues ustedes en este momento son los garantes del interés superior del menor, como lo maneja la ley. O sea, en este momento no existe la madre, no existe el padre. En este momento ustedes, los médicos, son los que están custodiando ese interés superior del menor. Entonces, yo no pensé que me fueran a mandar las fotos, Alejandra. Ay, es que te iba a preguntar, ¿eres mamá? No sé cómo, o sea, híjole, no sé cómo. Dime, por favor. Me mandaron las fotos y cuando vi las fotos me dicen, no podemos hacer nada, nos está dando la instrucción el director del hospital, esto fue en el ICEMIM del Estado de México, nos está dando la instrucción el director del hospital de que tenemos que dar de alta al niño porque la mamá es policía de Cuautitlán y el papá, el padrastro, que fue quien le provocaba las lesiones, policía de las fuerzas especiales del Estado de México también. Entonces, cuando me envían la foto, evidentemente me la envían con los ojos del niño y me dicen que lo primero que dijo la criatura cuando entró a la sala de urgencias fue, ya no me peguen, por favor. Ustedes no me van a pegar, ¿verdad? Ustedes no me van a hacer daño. Entonces eso llenó a los médicos de una impotencia que cuando me llaman yo no había vislumbrado la gravedad de la situación y me mandan las fotografías y Alejandra, te juro, yo no pude parar de llorar durante 2 semanas. O sea, siendo penalista, me decían los doctores, o me dicen los doctores que usted es muy ruda, licenciada, es que la vemos en los juzgados. Sí, lo que me quieran decir. Me desestructuró completamente el ver esa imagen donde se ve al niño con la nariz partida, su mirada, una mirada de tristeza, 3 años, 4. Owen, el caso del pequeño Owen. Ese fue el primer caso que llevé. Fue un caso que se hizo muy mediático porque cuando veo esas fotografías y me mandan las fotografías y dentro de ellas estaban los genitales del niño morados de tanto golpe, las piernas con quemaduras de cigarro, la cicatriz que tenía en la mano era de que el padrastro le ponía el encendedor, le agarraba su manita y entonces hasta que se quemara se le hizo un hoyo en la mano porque se lo hacía el padrastro con el encendedor. Probablemente estoy siendo muy descriptiva, sin embargo es una realidad y es lo que pasa y cada vez es más grave. Cuando veo esa foto, inmediatamente yo no sabía, recuerdo utilizar el Twitter y entonces dije, yo no sé cómo, pero alguien me tiene que hacer caso. Y les dije a los doctores, no den de alta a esa criatura. De ustedes depende que el niño viva o muera. Porque la mamá, evidentemente, ocultaba la culpabilidad del padrastro y la mamá decía que el niño era muy torpe y se caía constantemente de las escaleras, fíjense.
Pero es como elaboran todas estas mentiras y esta complicidad, ¿no? Es cómo es posible que llegue, ahora sí que donde, es que no se puede decir un instinto materno, es ni siquiera ahora sí que valga la comparación, ni siquiera una hiena podría someter a esa tortura a una de sus crías, ¿no? Es terrible esto que nos estás diciendo, pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, subo a Twitter, en Twitter la foto, le pongo una línea para que no se vea los ojos, el rostro completo del niño. Y me acuerdo que yo arrobé a todo mundo, a quien se me ocurrió, o sea, arrobé a medios de comunicación, arrobé al ICEMIN, arrobé en ese entonces estaba el presidente Enrique Peña Nieto, arrobé a Erubiel Ávila, que estaba en ese entonces de gobernador del Estado de México. Dije, alguien tiene que sentir lo que yo estoy sintiendo cuando veo esta foto. Entonces, de verdad, Alejandra, yo no lo creía. O sea, yo cuando vi la reacción de la gente, el poder de las redes sociales, y que les puse, si no me hacen caso por un solo tuit que escriba, probablemente cuando vean estas fotos, entonces voltearán a verme. A los 3 minutos, Alejandra, ya tenía una respuesta por parte del ICEMIM. A los 5 minutos ya tenía una respuesta mediante un mensaje directo del gobernador Erubiel Ávila, diciéndome que se iban a encargar del caso del pequeño Owen. Y entonces se hizo tendencia y salió en todos los medios de comunicación. Recuerdo que en ese entonces me entrevistaron todos los medios de comunicación y me decían que por qué lo había hecho. O sea, ¿por qué yo había denunciado ese maltrato? O sea, como si fuera algo extraordinario, Alejandra. Es que es algo que se debe de hacer. Es que El no decir nada te vuelve un cómplice. exactamente. Entonces yo decía, a ver, o sea, ustedes no lo hubieran hecho. O sea, para mí es lo más normal. Estoy denunciando una injusticia, la estoy viendo. Y ustedes se quedarían callados. Y me acuerdo que me preguntaban, es que el perpetrador es policía del Comando Especial o de las Fuerzas Especiales. ¿No te da miedo? No pensé siquiera. Es más, no me dejé sentir el miedo. Fue tal mi impotencia, fue tal mi coraje. Y probablemente dirían los psicólogos, te proyectaste, ¿no? Te estabas rescatando a ti misma porque sí soy una mujer que fue una niña violentada. Que fue una niña violentada quizá no a esos niveles, pero sí a niveles bastante fuertes. Después, y a mis 43 años, sigo trabajando la violencia que perpetraron en mí. Entonces, aunque me digan, te estabas rescatando a ti, no importa, estoy salvando una vida. No puedo creer que alguien se quede callado ante eso. Y es que tienes que, ahora sí que te puedo decir, me viene a la memoria, hubo un documental aquí en Netflix acerca de un caso terrible en Los Ángeles, que también así como lo describes, que iba este niño acá, pues supuestamente tenemos más control, como yo trabajo también como educadora, te dan cursos cuando tienes que detectar señas de abuso, ciertos comportamientos de los niños, ¿no? Que normalmente en las escuelas es donde o los doctores son los que se dan cuenta de este abuso y que tienen la obligación legal de decir algo, ¿no? Yo no sé en México si esto, tengo yo 12 años viviendo fuera del país, pero bueno, finalmente aquí, aunque ya es una cuestión legal que tienes que hacerlo, no se hace, se calla. Y este documental que te menciono, no sé si tuviste la oportunidad de un niño de origen latino, por cierto, que fue abusado tantas veces que murió, ¿no? Murió pues bueno, esto llevó a un juicio, hizo esta cuestión para denunciar, pero así como ese caso y como caso de Owen que me acabas de comentar, ¿cuántos casos, cuántos Owens hay ahí? ¿Cuántos casos como este niño hay aquí? ¿Qué hacer cuando tú detectas este tipo de abusos, de negligencia?
hacia un menor? ¿Qué Pues se mira, puede hacer? yo a todos los médicos, yo sí les digo, probablemente utilizo el temor a ser sancionado. El médico se paraliza cuando ve este tipo de cosas porque piensa que se va a meter en un problema. Es- Y el médico tiene una personalidad y una mentalidad de cero problemas. O sea, yo me dedico a salvar vidas, ¿me explico? A diferencia de nosotros los abogados vivimos del problema. Es el pan nuestro de cada día. Pero al final, siempre en cada conferencia, en cada conversatorio, en cada simposio, les digo, cuidado cuando a ustedes llegue un niño maltratado y no lo denuncien de manera inmediata, porque entonces se convierten en encubridores del delincuente. Ujú. Y entonces ahí sí, no va a haber quien los saque, ¿eh? Porque yo no los voy a defender si están encubriendo a un violador, si están encubriendo a un golpeador o a un abusador, sea de mujer o sea de niño. Todavía de mujeres dices, bueno, está grande, es otro tema. Es otro tema y son otras las cuestiones de circunstancias, tiempo, modo y lugar en las que se lleva a cabo una violencia de género con una criatura que no se puede ni siquiera defender. Entonces, se vuelven encubridores y lo que se tiene que hacer es de manera inmediata dar aviso al Ministerio Público, porque quien sea, tiene la obligación de velar por el interés superior del menor. Y por eso existe la ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en este país. Ponen el interés superior del menor por encima de cualquier parentesco, de cualquier autoridad, de cualquier tutela, de cualquier problema de guarda y custodia, de cualquier patria potestad. No importa nada. Lo que importa es salvaguardar el bienestar del niño. Y aquí nos estás presentando un caso que, bueno, obviamente era evidente el abuso por las quemaduras y todo, pero obviamente esto he leído y esta cuestión, como te digo, como educadora también, esto va escalando, ¿no? O sea, empiezas a notar ciertas cosas, como dicen, los niños empiezan a justificar, oh, es que me caí, ¿no? O es que me pegué. Pero ¿cómo hacer la diferencia cuando esto empieza, ahora sí que empieza y se podría detener antes de llegar a estos casos extremos y a lo mejor hasta pues que estos niños puedan, los puedan asesinar, ¿no? Así es. Mira, aquí en el momento en el que se dan cuenta, no importa si tiene datos que sean visibles o francos o tiene datos que no sean visibles, pero sí francos, de violencia emocional, psicológica o física o sexual. En ese momento se tiene que dar aviso. Aquí en México existe algo que se llama Ministerio Público Virtual. Y entonces tú te metes a la página de la Procuraduría, de la Fiscalía, y aparece un apartado que dice Ministerio Público Virtual. Hay muchos elementos. Se puede hablar al 911. Puedes realizar una denuncia anónima. Si tienes temor a meterte en un problema, ok, escuchas cómo golpean al niño de enfrente. Bueno, entonces haces la llamada al 911 y que llegue la patrulla y entonces ya das entrada a que intervenga el Ministerio Público, se inicie una carpeta de investigación, entre el DIF, retiren la guarda y custodia, el niño sea trasladado a un albergue en lo que se realiza toda la investigación. Pero el punto es que si no se denuncia a pesar de saber que quizá no tiene señales fuertes o graves del abuso o de la violencia que sufre, pero sí moretones, sí te das cuenta de el síndrome que presentan cuando son niños maltratados y que ellos mismos se culpan y que ellos mismos se tapan y que ellos mismos, y son niños violentos también, porque eso es algo que la sociedad no ha entendido. La sociedad no ha comprendido
que a un niño que se le violenta en casa es un niño que solo va a aprender como medio de solución a cualquier controversia la violencia y es el sicario de dentro de 5 o 6 años. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Y todavía estamos en una cultura en la que es que a mí me educaron así. Es que una nalgada a tiempo nunca está de más. No, a ver, espérame, pero ¿y entonces por qué hay tanta violencia en este momento? Exacto. Pero ahí fíjate que es bueno que digas, hace poco estaba yo escribiendo un ensayo precisamente de esta cuestión de que si ahora hasta en la educación, ¿no? Si la letra con sangre entra o cosas así, ¿no? Que si no sufres, no, te tienes que hacer duro en esta vida, ¿no? Y que finalmente esta cuestión de que, ay, es que no aguanta nada la generación de cristal, de que esto y aquello, ¿no? Pero, o sea, esta cuestión de hasta dónde podemos nosotros tener un balance de la disciplina, que puede haber a lo mejor, no sé, una nalgada, pero una nalgada ahora sí que no a modo de lastimar físicamente, ¿no? Un manazo, una cosa así que pueda ser llamado de alguna vez disciplina. Y creo que en términos legales, no sé si me equivoco, no sé si en México, acá aplica, por ejemplo, nosotros acá en cada estado tenemos nuestras propias leyes. En el estado de Illinois, donde yo me encuentro, está aceptado hasta una nalgada, un manazo, ¿sí? Que no llegue a ser abusivo. Pero ¿cómo hay esta diferencia, no? Es muy difícil, no sé. Claro. Mira, yo ahí lo que veo, yo sí, una vez, mi hijo tiene 8 años, yo siempre juré, siempre dije, como a mí me pegaban, o sea, a mí me pegaban porque yo vengo de una generación en donde la violencia era normal, el alcoholismo era normal, era lo habitual. Entonces, a mi abuela la educaron a golpes, a mi madre la educan a golpes. A mí mi madre no me deshacía un fuete en la espalda, pero sí agarraba un bambú y me dejaba tirada sangrando por golpearme con el bambú. Y ella creía que era lo correcto porque necesitaba tener un 10 en conducta, aunque en todo lo demás llevara 10. Pero tenía que tener 10 en conducta. Y en conducta ella no se daba cuenta que algo estaba pasando porque en conducta tenía -3, -2, -1, diario había este tema de, pues está haciendo pipí en la cama, algo está pasando, diario lo está haciendo. Sí, esta rebeldía que se genera por el maltrato, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a irnos a una pausa para poder continuar con este programa que realmente este tema está, híjole, tengo ahorita el estómago de veras revuelto y que desgraciadamente son tópicos que tenemos que hablar porque desgraciadamente son cosas que siempre se callan. Entonces, vamos a una pausa, regresamos. Por favor, CIO, público de CIO Noticias, no se vayan, seguimos. Gracias, amigos de CIO Noticias, ya regresamos. Esta fue una pausa muy pequeñita y pues bueno, seguimos con la maestra Alejandra Romo, donde ella nos estaba compartiendo pues cuestiones muy personales en donde pues bueno, ella nos estaba diciendo en el segmento anterior acerca de cómo el abuso sistemático puede crear pues desgraciadamente a los que conocemos ahorita como a los niños bullying, los niños problemáticos, porque bueno, de alguna manera ellos no saben cómo manejar todas estas emociones en donde los padres, la gente que se supone, las personas que se supone que son los que te tienen que cuidar, que te tienen que dar el amor, el cariño, y que, pues bueno, finalmente son las personas que te golpean, te abusan, te maltratan, y que estas son cuestiones que aprendes, y qué es lo que, y tú, ahora sí que demuestras lo que aprendes en la vida diaria, son probablemente, si no me equivoco, y las estadísticas lo dicen, ¿no? Muchos de los golpeadores de mujeres en sus matrimonios vienen de una familia disfuncional, de una familia donde fue abusado, fue golpeado,
Y no nada más el abuso viene de una manera física, ¿no? También de una manera psicológica. Y pues bueno, Alejandra, por favor, si podemos retomar lo que nos estabas platicando antes de la pausa. Sí, claro, muchas gracias. Entonces, comentaba que esto es un tema generacional, es un tema, yo lo he visto infinidad de veces con esto de la terapia sistémica, la terapia sistémica que fue creada por Bert Hellinger, y te dice cómo las historias se repiten. Entonces, tú vas repitiendo patrones creyendo que es la manera correcta, creyendo que es la forma en la que se tiene que educar. Gracias a las herramientas que tuve durante mi vida, te puedo decir que hoy mi hijo vive en un hogar en donde no hay violencia, en donde no hay alcoholismo, porque no tomo una gota de alcohol. Y es un niño que está siendo criado con amor. Es un niño al que sí, una vez le puse un manazo porque le levantó la mano a mi papá, y no lo permití. Y tú sabes, nosotros como padres sabemos cuando realmente estamos dando un manazo correctivo, una nalgada correctiva, y cuando ya lo hacemos eh, con esa fuerza, con la fuerza que tiene un adulto sobre un niño para lastimar. ¿Me explico? Entonces, hace un momento preguntabas, es que ¿hasta dónde? ¿Cómo sabemos medir hasta dónde? Uno como padre, como madre lo sabe. Sabe cuando ya estás lastimando. Sabes, por ejemplo, ¿por qué le vas a dar una bofetada? Las consecuencias que trae una bofetada. A mí me abrían la boca porque yo le he de dar una bofetada. Y esto no, bueno, yo he tenido casos no tan extremos en donde muchas de las veces los padres se escudan en la ignorancia, ¿no? El de cómo permitir, porque el abuso a veces hablamos, como dije hace rato, la cuestión física, la cuestión psicológica, pero hay otro tipo de abusos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de permitir a un niño de 6, 7 años que use el teléfono celular y vea, no sé, imágenes pues demasiado explícitas que no debería de ver a esa edad, que también se considera una negligencia y un abuso porque no estás poniendo la atención debida para ver qué es lo que está viendo, porque no sabes, ahora sí que el antes y el después, ¿no? Después de ver ciertas imágenes en cierta edad, lo marcaste para siempre, ¿no? Y también estas cuestiones estaba viendo las noticias, ¿no? Que en Guerrero, este grupo de niños que se están entrenando como un ejército de niños que realmente me azora el hecho de ver esto en nuestro país y de que estamos esto yo me acuerdo haberlo visto cuando en muchas de las guerras civiles en África, que muchos niños servían como esto, como carne de cañón y que los secuestraban y que los entrenaban para pelear. De igual manera está pasando en México con estos niños que pues la violencia del narcotráfico los ha llevado a extremos en donde que esto también es considerado un abuso, pero ahí ese abuso también no proviene de alguna manera de los padres, sino del mismo sistema del mismo, de que no hay el gobierno no está haciendo lo necesario para que estos niños, en la entrevista los niños estaban diciendo es que nosotros quisiéramos ir a la escuela, pero no podemos ir porque tenemos miedo de ir porque si vamos nos van a secuestrar y nos van a meter a ser parte del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? Fíjate, Ale, que yo sí considero que viene desde casa, porque al final no es que los violenten los padres, pero algo están haciendo como padres que el niño prefiere salir. ¿Me explico? Es como con los niños de la calle. O sea, algo está pasando en el seno familiar que prefiero irme, aunque tenga 7, 6 años, prefiero irme y vivir en las calles o prefiero irme a estos grupos como el que se está creando en Guerrero de autodefensas por la falta de garantía del Estado de Derecho,
que tiene el gobierno la obligación de garantizar y de que permanezca un Estado de Derecho en cuanto al tema de la seguridad y la inseguridad que se vive actualmente. Pero algo viene, algo se da culturalmente o algo se da dentro del seno familiar que los mismos padres impulsan a los niños a hacer algo así o los incitan a ir a pelear, a entrenarse para hacer autodefensas o para hacer muchas veces, de hecho, muchos grupos de delincuencia organizada, traficantes de droga, etcétera, lo que están haciendo ahorita es buscar niños entre los 8 y los 14 años que si son detenidos, los entrenan y los convierten para ser sicarios, y si son detenidos, evidentemente hayan asesinado a 100, a 1000 o a una sola persona, al ser menores de edad, no pueden ser juzgados como un adulto. Entonces, en esto ya vieron un excelente nicho los grupos de delincuencia organizada para que, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a dedicarnos a reclutar niños, porque si los llegan a agarrar, no van a estar más de 3 años, 4 años, van a salir y van a regresar con nosotros. Entonces, es un tema, eh, insisto, en donde sí la parte medular radica en, en los padres. La responsabilidad sí creo que radica en los padres. Y sí, Pero tiene mucho que ver el gobierno, pero los padres también ahí somos fundamentales porque somos realmente el ejemplo a seguir, ¿no? Pero mira, por ejemplo, tú eres una, digamos, una de las excepciones, ¿no? De que a pesar de que tú, ahora sí que esta infancia que estuvo llena de violencia y bueno, o sea, todo lo que has logrado y que te has hecho ya precisamente como una catarsis para ahora sí que remediar todas estas cosas que vienen de tu pasado, te has integrado desde tu trinchera a este tipo de combate hacia la violencia infantil. Pero aquí pongo en el tintero que sí, puede ser que también los padres tengan que ver, o tengan mucho que ver en esto, pero yo también creo que la cuestión del sistema, ¿no? Porque a veces, y yo pongo el ejemplo, bueno, no, son circunstancias diferentes, son escenarios muy diferentes, México, Estados Unidos, pero aquí pasa mucho que hay muchos madres solteras, ¿no? Que vienen que viven en circunstancias, y también en México pasa lo mismo, ¿no? En barrios muy pobres, donde hay una alta violencia, donde la dinámica de vida es eso, donde después de cierta edad ya tienes que estar, eres parte de una pandilla, ¿no? Las gangas que les llaman por acá. Igual en México, hay esta película de Ya no estoy aquí, la que se filmó en Monterrey, que bueno, ese es un perfecto ejemplo de cómo también se lleva de esta manera. Y de que esta dinámica, una madre soltera que apenas si tiene que comer, que tiene que irse a trabajar no sé cuántas horas, con 3 niños, o sea, los niños se crían en la calle. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer una madre si o trabajas o si no trabajas no tienes para darles de comer a tus hijos para sobrevivir? Estos niños buscan lo que no encuentran en su casa, este abandono fuera con los amigos, con la pandilla, que son el sentido de pertenencia que necesitan. Yo creo que también ahí se vale también echarle la culpa al sistema, ¿no? De que no se invierte en educación. La educación nunca ha sido un factor prioritario, y lo puedo decir aquí también ahora sí que con la experiencia que me toca en Estados Unidos, que no es una prioridad, y que desgraciadamente siempre las minorías, en este caso acá estoy hablando de Estados Unidos, allá de la gente que no tiene los recursos, que son pobres, que viven en circunstancias terribles. ¿Qué hacemos para poder conjuntar eso, para cambiar esa dinámica? Pues mira, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿vale?
en que sí debe haber políticas públicas, debe haber un cambio sustancial en cuanto a las políticas públicas y de gobierno, no nada más en educación, también en apoyo a guarderías, en apoyo a madres solteras, en apoyo... significa un cambio absoluto y radical en cuanto al sistema y a que ese sistema vea la gravedad de no mirar lo que pasa con la infancia o las consecuencias que trae aparejada la falta de apoyo a este sector, que es el sector más vulnerable a nivel, mundial, internacional, como lo quieran llamar, pero es el sector más vulnerable, el de los niños. Entonces, la sociedad, el gobierno y también la sociedad, hacemos como que no nos damos cuenta, como que voy a ver para acá, mejor vamos a hablar del tema de, no, a ver, aquí tienes este nicho en donde se está formando al próximo presidente o líder de este país, así como al próximo Joaquín Guzmán Loera, o así como al próximo, no sé, Osama Bin Laden, un ejemplo. Aquí lo tienes. Entonces, es tu oportunidad de hacer algo bueno y que traiga las consecuencias a futuro. Pero no lo ven. Los gobernantes no lo ven y las ONGs, por lo menos aquí en México, las que se dedican a auxiliar a niños maltratados, a niños violentados, a tratar de hacer un cambio, no tienen la suficiente fuerza como para lograr ser escuchados, porque jamás se ha hecho una propuesta a nivel legislativo en alguna de las cámaras en donde se hable de la violencia en cualquiera de sus modalidades a los menores de edad. No la hay. O sea, no hay un comité, no hay un comité. No la hay. ¿Qué está sucediendo ahorita en el país? No, bueno, vamos a reformar ley de hidrocarburos, vamos a ver el Tren Maya, vamos a ver el tema. No hay antecedentes. Fíjate lo que pasó con el caso de Owen. El caso de Owen fue tan mediático y fue tan sonado que es la primera vez que una procuraduría ofrece una recompensa para dar con el paradero de un perpetrador. Encuentran al padrastro de Owen, ahorita está en el reclusorio en Cuautitlán. Y lo más importante, ¿sabes qué se logró, Alejandra? Con el caso de niño Owen, se logró por fin y gracias a Dios una reforma al Código Penal del Estado de México, al menos del Estado de México, donde dice que es un delito grave el maltratar o el violentar a un niño o a una niña. Y este caso puede sentar precedente para otras legislaturas ok. Así es, pero el punto es que nadie quiere entrar, o sea, nadie lo ve. Es como digo, son los invisibles. El otro día también me hablan, a partir del caso de Owen, empezaron a llegar casos y casos. Yo decía, Dios mío, es que no creo poder con esto. Porque no, de verdad, era para mí insostenible. O sea, me desestructuró totalmente. Un padrastro también, la mamá soltera, tenía que ir a trabajar, dejaba a la niña llamada Fátima, la dejaba con el padrastro, la mató a golpes y la niña tenía casi 2 años de edad. Ay. ¿Por qué? Porque no paraba de llorar. Y le habla a la mamá y le dice, oye, algo le pasa a la niña porque no se mueve. ¿Quién sabe qué le pasó? Así, ¿eh? Y la niña llega al hospital, la mató a golpes
y tenía mordidas en el cráneo del padrastro, que la agarraba a mordidas. Casos así hay todos los días. Ya, Y lo peor es que no nos damos cuenta que al que perpetró esa violencia en Owen fue un niño violentado también por sus padres. El novio de la mamá de Fátima fue un niño también violentado por sus padres y que fue abusado sexualmente. Por eso también lo hacía con Fátima. Entonces, si nos ponemos a pensar en que todo esto es un tema generacional, creo que sí es imperante que se vislumbre la gravedad de maltratar a quienes van a tener en sus manos no nada más al país, al mundo entero. Y dependiendo de cómo se les enseñe o se les eduque, por llamarlo de alguna manera, es lo que se viene dentro de 5, 10 años. sí, es que hace totalmente la diferencia, ¿no? Yo recuerdo un estudiante que tenía, uno de los padres estaba involucrado en drogas, la mamá pues no estaba en el panorama, vivía con los abuelos, los abuelos ya grandes, pues no tenían tiempo ni energía, entonces pues realmente era un niño que era como un animalito, ¿no? Tenía casa, tenía comida, pero no tenía, por ejemplo, atención, que también eso es parte de un maltrato, pero ahí, digamos, de alguna manera, involuntariamente, porque ¿qué hacían los abuelos, no? Apenas se muere la abuela, entonces, pues peor, al niño, a la única figura materna que tenía, se le muere, empieza a involucrarse con pandillas, empieza a vender drogas, y te estoy hablando de un niño de 13, 14 años, ¿no? Entonces, al final se sale de la escuela, en el verano se pone a jugar con un amigo con una pistola y muere. Muere a los 14 años, ¿no? Entonces yo ahí le decía a las maestras, es que ahí, o sea, ¿qué haces, no? O sea, por más que quieras ayudar, ¿no? Hay problema, está involucrada la cuestión de las drogas, ¿no? Que también es algo que está implícito ahorita en México terriblemente. Y de qué manera, como dices, ¿cómo podemos hacer esta reforma? Tenemos que ir, ahora sí que abarcar un montón de lugares, ¿no? La cuestión de la educación, la cuestión de la seguridad, invertir más en esto, ¿por qué los gobiernos no quieren apostar por invertir en cosas así? Si realmente las ganancias que se podrían ver, como dices tú, en 5, 10, 15 años de la siguiente generación, sería tratar de salir de este hoyo sin fin y que nada más lo cubrimos poquito y se vuelve a abrir y nos jala, ¿no? Entonces, híjole, es que te digo que realmente mi estómago está ahorita que me duele, ¿no? Porque es terrible ver que nuestro futuro está en esas circunstancias, sin apoyo, sin ayuda, ¿no? Sí. Fíjate, Alerta, me hiciste recordar, en una ocasión estaba en un semáforo, me tocó el rojo, y de repente yo, así, o sea, esas veces que estás viendo a la distancia, viendo todo y a nada, yo veo en un carro adelante que alguien está haciendo esto, está pegando hacia el asiento de atrás. Entonces dije, yo no veía a alguien. Entonces dije, está muy raro. De repente veo una manita. Yo creo que era un bebé 8 meses, 9 meses. Y el papá lo estaba golpeando para que se callara. No me importó, me bajé
No me importó que se pusiera el SIGA, no, a ver, no me importó nada. Me bajé y le empecé a patear la puerta y le dije, ábreme, con palabras altisonantes, pégame a mí. Le dije, pégame a mí, vente, yo estoy de tu tamaño. Y era un hombre, ¿eh? Yo soy una mujer que mide 1,80. Con tacones llego al 1,95. Entonces, a mí no me importaba. Sabía que me podía, pues sí sabía que me podía golpear. Pero al final, nosotros como sociedad tenemos esa obligación. Paré una patrulla y le dije, a petición de parte, ¿de qué parte? ¿Quién es la parte? Le dije, yo soy la parte. Y a petición mía, a este señor hay que trasladarlo a la delegación. ¿Pero por qué? Porque viene violentando a una criatura que no pasa de 10 meses de edad. Y se quedó el policía así. Bueno, el señor no sabía qué hacer. El papá, supongo que era el papá, no sabía qué hacer. Pero el punto está en que nosotros como sociedad también tenemos una gran responsabilidad de ayudar y de no ver como algo extraordinario. Yo recuerdo cuando pasó lo de Owen, me dijo mi papá, ¿por qué te metiste? ¿Por qué te metiste si tienes un hijo de 4 años? ¿Qué no entiendes que esa gente es mala? ¿No entiendes que esa gente es vengativa? Y le dije, porque tú me enseñaste, papá. Tú me enseñaste a no dejarme. Mi papá nunca me puso una mano encima, Alejandra. Y siempre, siempre me enseñó a si había una injusticia, levanta la mano y dices. Y si yo veo que alguien está robando, señor, esta persona le acaba de robar un collar. Soy de las que lo corretea, de verdad. No, ¿sabes qué? Parece que Alejandra, el nombre de Alejandra tiene, no sé, un karma ahí o una situación. Es que Porque, significa que Alejandra es defensora de las causas justas. fíjate, y de veras, ¿eh? No nos llegó mejor, porque lo que estás escribiendo, yo me metí, cuando estaba, bueno, luego Juan Carlos me regaña por estar contando las anécdotas, pero lo que estás platicando, haz de cuenta que yo lo he hecho, ¿no? Luego mi marido me dice, es que una vez denunciamos a un delincuente y nos tuvimos que meter en una tienda en el centro hasta que llegó una patrulla y nos sacó porque uno de los delincuentes se dio cuenta que lo denuncié y pues nos estaban esperando ahí. Y entonces me dice, el de la tienda, no, dice, mejor que te saquen, dice, porque capaz de que te siguen y te dan una bajazo o algo, ¿no? Pero como dices, necesitamos ahora sí que levantar la voz, hacer algo para que las cosas cambien, porque desgraciadamente y en todas las sociedades es, mientras no te afecte a ti y mientras o estés en tu zona de confort, ¿por qué? ¿Para qué hacer de más? Te metes. Exactamente. O sea, a mí, exactamente. Entonces, ya cuando hay muchísimos casos, y eso también aplica, por ejemplo, con la cuestión del COVID, ¿no? Que muchos es que a mí no me afecta, pero ya cuando afectó, entonces sí cuídense, póngase el tapabocas, de veras, porque sí es cierto, ¿no? Entonces, de igual manera, tantos casos así, y de que pero ¿cómo hacemos que cómo hacemos que la gente ahora sí que agarre valor y que diga algo? Porque es bien difícil. ¿Sabes yo qué pienso? Cuando tú platicas tu testimonio de vida, mucha gente me dice, licenciada, ¿cómo es que usted se atreve a hablar de su testimonio, a hablar de su infancia? Y mi respuesta fue, me atrevo porque si al contarlo yo logro mover el corazón de al menos una persona que deje de lado el egoísmo y el decirme, como me lo dijo mi papá, ¿por qué te metes si es gente mala, tienes un hijo, eres mamá soltera? Cuando le mandé las fotos, le dije, ahora dime que tú ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? callado. Sí. Bueno, mi papá se quedó atónito, Alejandra. No tuvo palabra que decirme
cuando le mandé las fotos de Owen. Le dije, ¿te hubieras callado, papá? ¿Tú te hubieras callado? Entonces no me pidas que yo lo haga. Sí, y es cierto, es muy obvio cuando, como te digo, en la escuela es otro de los lugares donde puedes notar y empieza, o sea, cuando normalmente aquí es, si notas algo, tienes que hacer una llamada al DSF, ¿no? Que es similar al DIF, ¿no? Y pues bueno, no puedes hacer más preguntas ni nada, ¿no? Pero aquí es una cuestión de confianza, ¿no? Los niños cuando te tienen confianza es cuando empiezan ellos a hablar y decirte, compartirte cosas, ¿no? El de que no comen, no tienen que comer, o por ejemplo acá la cuestión de migratoria, ¿no? Que muchas veces eso también afecta mucho y que cuando empiezas a notar ciertos cambios anímicos y les dices, estás bien, si necesitas hablar, pero es bien difícil, ¿no? Para que ellos puedan hacer esto. Cuando finalmente lo hacen y te comparten algo, entonces ahí es cuando dices, bueno, yo sé que voy a romper su confianza, pero de alguna manera esto lo va a ayudar, ¿no? Y que de eso también tenemos que estar conscientes de que tenemos que, si es posible hacerlo, hay que hacerlo, hay que denunciar. Aquí, y voy a esto con mi pregunta de, ¿realmente nuestras instituciones en México hace fácil eso? Porque ese es otro gran problema, porque yo recuerdo que yo soy como tú, ¿no? Pasa algo y ahí estoy, ¿no? Aunque me insulten y me digan, me manden con 3 generaciones atrás, ahí voy y levanto mi denuncia como debe de ser, aunque me pase toda la mañana ahí, ¿no? Pero llegas al Ministerio Público y te empiezan a regañar como si tú fueras la que, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo esto, por aquello, el otro? Oiga, usted tiene la obligación de tomarme mi declaración, lo porque estoy haciendo, pero en temas tan sensibles como el abuso, ¿no? Como esto, por eso, ¿no crees que la gente no quiera decir nada precisamente porque sabe cómo es nuestro sistema de justicia? Alejandra, también en este aspecto, las dos Alejandras, eso es a colación con la pregunta que estaba haciendo Alejandra López, de que a veces la gente pues sí tiene miedo de acercarse a las autoridades o de plano no va. Pero también existen instituciones, ¿no? Imagino que tú no puedes decir algunas en las que sí se puede acercar la gente y ellos tienen esa asesoría para ayudar a la gente, ¿no? Para que pierda ese miedo, porque también esa cultura del miedo es la que está imperando en todos los sentidos, ¿no? Entonces ahí es donde donde se pierde cualquier esfuerzo que se pudo haber hecho, ¿no? Si nos puedes platicar si hay algunas instituciones que tú conozcas, tú misma, por favor, de que pueden ayudar a la gente. Sí, de hecho, en México existen muchísimas ONGs que ayudan a proteger los derechos de no nada más de los niños, también de las mujeres maltratadas. Las resguardan, las mantienen para que no las puedan dañar y hay abogados que colaboran con estas instituciones de manera directa y entonces las asesoran o les ayudan a llevar el caso, les ayudan a mantener la guardia y custodia del menor, si el menor es golpeada, a que vayan al DIF, pero al final, a pesar de estas organizaciones, que es muy bueno que las haya porque a nivel autoridad, efectivamente, como lo menciona Alejandra, pues no hacen más y no hacen hoy por el COVID, ayer por la carga de trabajo, mañana pues también por la carga de trabajo, ¿no? Porque es demasiado trabajo y porque es también una parte del sistema al que no se le ha invertido lo que se le tiene que invertir. Invirtieron en salas para juicios orales y son salas, bueno, casi te sientes en una corte de los Estados Unidos y ya ves ahí al jurado y te ves casi argumentando como un abogado de las películas de Estados Unidos, pero no le invierten al personal que tiene a su cargo esa administración y esa procuración de justicia. Entonces, ¿de qué se aprovecha? No nada más el perpetrador, también se revictimiza a la víctima. ¿Por qué?
por la ignorancia de las personas que tienen a su cargo esa procuración y administración de justicia. Entonces, si ustedes se meten en Google y ponen ONGs dedicadas a la violencia contra niños o a la violencia contra la mujer, ¡pum!, van a aparecer infinidad. Todas hacen algo por ayudar. Pero el punto es que esas organizaciones se unieran realmente y llegaran con una propuesta al legislativo exigiendo cambios estructurales tanto en el Código Penal como en el sistema educativo, como planes asistenciales, apoyo a mamás solteras, apoyo a papás solteros también, apoyo guarderías. Es de verdad, a veces hasta te pones a pensar todo lo que se tiene que hacer y resulta hasta cansado, ¿no? Pero todo lo que se tiene que hacer. Pero sabes qué, Alejandra, tengo yo aquí, te voy a decir, y eso ya nos tenemos que ir, pero quiero decir esto antes de despedirnos, que necesitamos a más personas como tú, comprometidas, que realmente les importe. Y que bueno, finalmente a veces dices, yo no tengo nada que ver en la política, cuestiones así, pero pues no debería, no, sería buena idea que pensaras, que te involucraras, porque ahora sí que si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? Sí. Y que deje, por favor, alguna vez esperamos, ¿no? De veras, no lo dejes ahí, no lo eches en saco roto, porque necesitamos, como digo, gente como tú y no como estos actores que están insultando para las que están tratando de buscar votos o que son, no sé, te puedo, más la bien lista. Y van para diputados Exactamente. en México. O sea, Exactamente. Entonces esa lista interminable de gente que realmente no tiene el perfil y que nada más lo hace por, sinceramente, no sé qué razones, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí, pensar bien, emitir tu voto pensado bien, y que gente como tú nos eche la mano y se anime algún día a involucrarse en la cuestión política para poder hacer realmente un cambio. Porque como dices, si empezamos a decir qué es lo que nos hace falta, nos vamos a deprimir aquí. Y pues bueno, yo creo que nos vamos a tener que echar un tequila o algo, porque si no nos vamos a hacer la vida muy pesada. Pero fue un placer hablar contigo, Alejandra. Me da mucho gusto haberte conocido. Igualmente. Y me da más placer saber que hay gente como tú que está tratando de hacer la diferencia y luchando por esta causa que no es fácil, es muy dura, pero que se necesita decir que existe y que necesitamos hablar y denunciar y que lo debemos hacer por nosotros, por nuestros hijos, por el futuro de nuestro país. Así es. Y pues bueno, Juan Carlos, no sé si quieras tú agregar algo por último, más. Alejandra, que si tienes alguna red social o algún contacto para que la gente que esté interesada en encontrar tus servicios o tu asesoría, pues te puede encontrar. Si nos puedes decir, por favor. Claro, mi fanpage en Facebook es @lic.alejandraromo. Y les dejo también, siempre dejo mi WhatsApp porque pues hay momentos de urgencia en donde con un WhatsApp ya sabes lo que tienes que hacer. Es el 55 46 07 61 38. 55 46 07 61 38. Y en Twitter aparezco como es @Joana con Y y doble N Romo. Joana Romo, porque me llamo Alejandra Joana. Entonces, en Twitter, les repito, aparezco @Joana Y doble N Romo. Perfecto, Okay. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandra, y fue un gustazo como siempre. Ojalá nos podamos volver a encontrar por este medio. Claro. Y si no, pues veré de ti, buscaré, ahora sí que cuando ya te animes. Y pues bueno, que tengas muy buena tarde. De verdad, lo que necesites, Alejandra,
aunque sea en Estados Unidos, pero de verdad lo que necesites para ayudar a uno. Créeme que somos parte de, yo acá también siempre ando metida en problemas por decir las cosas como de... No, lo que necesiten estoy para servirles. Muchísimas gracias. Con todo el corazón. Bueno, gracias, CIO Noticias. Nos vemos la próxima semana. Y pues, Alejandra, Juan Carlos, muy buenas tardes. Gracias. Buenas Bye. tardes. Hasta luego.